Los aztecas constituyen una de las sociedades más grandes de la prehispania, una cultura llena de valor y arrojo que luchó hasta el último momento por defender su territorio sin importarles la muerte, ya que la sangre era el cáliz del sacrificio con el que aplacaban la ira de los dioses y con el que igual obtenían sus favores. Las culturas que florecieron en el México antiguo tuvieron un proceso secuencial, dividido en los periodos formativos llamados clásicos y posclásicos. En el periodo formativo preclásico, entre los años 2300 y el 1500 a.C., se caracteriza especialmente por la sedentarización, la aparición de las aldeas, las figuras en cerámicas, la adopción de técnicas agrícolas y la carencia de una arquitectura ceremonial. En el periodo formativo medio del México antiguo, entre los años 1500 a.C. y el 600 después de Cristo, aparecen los señoríos, que señala el inicio de centros ceremoniales y más tarde, la aparición de la escritura y el calendario azteca. En el periodo clásico, entre los años 300 a.C. y el 900 después de Cristo, aparece el esplendor azteca, caracterizada por la construcción monumental de ciudades, la escritura jeroglífica, los códices y la proyección de la arquitectura, la escultura y la pintura, al lado de la religión. El periodo posclásico, comprendido entre los años 900 después de Cristo hasta la llegada de los españoles en el siglo XV, se identifica por un cambio en el cual se abandonan los antiguos centros ceremoniales y se generan fusiones culturales. A este periodo pertenecen los toltecas y la civilización azteca. Según los aztecas, sus orígenes están ligados a una larga peregrinación de luchas, muerte y sacrificio. Desde esta leyenda, el pueblo emprendió una marcha larga en el tiempo y el espacio para escapar de los altos tributos que los gobernantes les imponían. En su largo recorrido, tomaron tierras y conquistaron pueblos. En su lucha murieron muchos líderes importantes. Más tarde, los aztecas se establecieron en Tula, capital de los toltecas, y de ellos aprendieron el culto a Quetzalcóatl. Muchos siguieron hacia el Valle de México y se asentaron en Chapultepec, después de 52 años de haber salido de Aztlán. Los que llegaron al Valle de México tuvieron que vencer a los colhuas. Más tarde llegarían a un islote donde vieron la señal que sus mitos les marcaba como punto final de su destino: un águila desgarrando a una serpiente sobre un nopal. Allí fundaron la Ciudad de México, Tenochtitlán, que simboliza la grandeza del pueblo del sol. Según la creencia azteca, el mundo existió varias veces, en un total de 4 edades o soles. A través de estas edades o soles el mundo se fue perfeccionando, apareciendo el aire, el fuego, el agua y la tierra. Cuando el mundo alcance la 5ª edad, llamada la de sol del movimiento, el mundo desaparecería. Estas edades están simbolizadas en su calendario azteca. El escenario de la gran cultura azteca fue el sur de la meseta mexicana de Anahuac, nombre que significa cerca del agua. Este territorio contaba con un clima templado y tierras muy fértiles.
Desde el Paleolítico, según se conoce, en esta región se sucedieron varias culturas en constante desarrollo. Las culturas del México antiguo ya conocían avanzadas técnicas de cultivo que aprovecharon apropiadamente para el cultivo del maíz y otros productos agrícolas. Los aztecas pertenecen a la familia lingüística de los nahuá, pero antes de ellos, otras culturas habían invadido el sur de México. Estas culturas fueron los toltecas y los chichimecas. Los toltecas llegaron al Valle de México aproximadamente en el siglo X después de Cristo y fundaron la ciudad de Tula como capital. Los chichimecas eran guerreros y derrotaron a los toltecas. Destruyeron Tula y se apoderaron del territorio. Se establecieron hacia el año 1300 después de Cristo, momento en el que también los aztecas hacían su aparición en la zona. Aunque los chichimecas lograron algunos adelantos en arquitectura, su esplendor fue corto, ya que fueron sometidos por los aztecas, que desde temprana edad eran entrenados para la guerra, haciéndolos fieros y sanguinarios. La civilización azteca fue heredera y sintetizadora de toda la experiencia y logros de los otros pueblos que con anterioridad habitaron Mesoamérica. Aunque los aztecas alcanzaron un importante nivel en sus conocimientos científicos, particularmente en la arquitectura y en el arte, esto contrasta con la crueldad de los sacrificios humanos que ofrecían a sus dioses. De acuerdo a las investigaciones históricas, solo se sabe que los aztecas provenían del norte de México y que en 1325 fundaron la ciudad de Tenochtitlán. Ya en el siglo XV habían consolidado su dominio en otras grandes ciudades como Texcoco y Tlacopan, que junto con Tenochtitlán formaban una confederación a partir de la cual extendieron sus dominios a otros pueblos, imponiéndoles tributos. Esta confederación de ciudades, Texcoco, Tlacopan y Tenochtitlán, es lo que muchos han llamado el Imperio Azteca. Cuando los españoles llegaron a Tenochtitlán, quedaron impresionados por la belleza, el orden y la limpieza de esta ciudad de unos 300.000 habitantes, una de las mayores metrópolis del mundo en aquella época. Pero esta impresión se disipó rápidamente cuando alcanzaron el gran centro ceremonial. Este inmenso recinto, que medía 402 metros por 301, encerraba varias docenas de templos. El más grande y el más elevado era el gran templo de Huitzilopochtli, lugar de sacrificio y ofrenda a los dioses. Aquí los españoles sintieron miedo y el horror más grande del mundo al observar los cadáveres de las víctimas degolladas y la sangre esparcida en las escaleras que llevaba a su cúspide. La hediondez los sobrecogió aún más y comprendieron entonces que se encontraban frente a un ejército despiadado y sobre todo sanguinario. La fe era un elemento muy importante en la vida de los aztecas. Ellos creían en la existencia de muchos dioses presentes en los elementos de la naturaleza. La guerra igualmente era un elemento necesario de la religión azteca, pues gracias a ellas podían capturar prisioneros que luego eran ofrendados a los dioses. Además, los guerreros que morían según sus creencias
iban a habitar al lado de los dioses. Para los aztecas el sacrificio humano no era crueldad ni venganza, sino un acto de piedad religiosa, mediante el cual agradecían a los dioses la salud, la prosperidad y el triunfo. Esta civilización prehispánica, muy admirada al lado de los mayas, también logró un notable desarrollo en las ciencias, el arte y la literatura. Desde lo científico, los aztecas lograron un importante desarrollo. Uno de sus logros más sobresalientes es la creación del calendario azteca. Aunque no tan exacto como el de los mayas, constaba de dos tipos: uno ritual para la adivinación y otro civil o solar. Este último constaba de 18 meses, de 20 días y 5 días para la adoración a los dioses, que sumaban 365 días. Igualmente se impusieron en la construcción de imponentes ciudades que dan cuenta de una arquitectura muy avanzada. También obtuvieron logros en obras hidráulicas de canales y regadíos, en la construcción de caminos y calles que comunicaban las ciudades. Adquirieron gran destreza en la cerámica, los tejidos, la orfebrería y la plumería, con el que elaboraban bellos tocados y atavíos. Los aztecas, al igual que los mayas, desarrollaron un sistema ideográfico con el cual testimoniaron su historia, sus costumbres, rituales y creencias religiosas. Este sistema ideográfico, llamado códice, al igual que en la civilización maya, era conocido por los sacerdotes y algunas de las más altas jerarquías que recibían instrucción de los monjes de la tribu. Para los aztecas, como para las demás culturas indígenas de la prehispania, la historia es concebida como fatalidad y catástrofe. Esto lo podemos deducir de sus poemas, en especial los de Netzahualcoyo, el poeta azteca, cuando en su poema Canto de la Huida dice: en vano he nacido, en vano he venido a salir de la casa del Dios a la tierra. Yo soy menesteroso. Ojalá que en verdad no hubiera salido, que de verdad no hubiera venido a la tierra. ¿Cuál aquí es mi destino, si yo soy menesteroso? Mi corazón padece. ¿Cómo lo determina tu corazón dador de vida? Salga ya tu disgusto, extiende tu compasión. Si yo estoy a tu lado, tú eres mi Dios. ¿O acaso quieres darme muerte? Todos aquí somos menesterosos. La amargura predice al destino aquí al lado de la gente. Que no se angustie más mi corazón, que no reflexiones ya más. Verdaderamente apenas de mí mismo tengo compasión en la tierra. Ha venido aquí a crecer la amargura. Junto a ti, dador de vida, solo una vez perecemos, solo una vez aquí en la tierra. Que no sufran los corazones, que no sufran más aquí al lado del dador de vida. En otro poema llamado Dolor y Amistad, el mismo monarca escribe:
No hago más que recordar a nuestros amigos. ¿Vendrán otra vez aquí? ¿Han de volver a vivir? Una sola vez estamos en la tierra. ¿Qué dispone tu corazón, autor de vida? Oh Dios, pero tú quieres darme muerte. ¿Qué es lo que decretas? Nadie es amigo del que da la vida. Oh amigos míos, oh águilas, oh tigres, tendré que dejaros, oh amigos, oh príncipes, todos nos iremos al lugar del misterio. En estos poemas, los rasgos teogónicos de la cultura azteca relacionan la idea de abnegación, el dolor y la muerte, que los atan a los dioses, según los cuales la vida para los aztecas es una constante guerra, un continuo sacrificio y una experiencia triste y dependiente de los designios de los dioses. Hacia el año de 1440, las hazañas militares convirtieron la Confederación Azteca en un gran imperio. La ciudad de Tenochtitlán alcanzó un gran poderío, convirtiéndose en el centro político, administrativo y religioso más importante. Las antiguas ciudades confederadas pasaron a ser súbditos de la capital. Pueblos como los toltecas, los zapotecas, los totonacas y otras se constituyeron en centros tributarios de hombres para los sacrificios humanos, en esclavos para la realización de templos y palacios y sostener la numerosa clase militar azteca. Prueba del poderío azteca son los documentos escritos por los cronistas de Indias, que narran los sacrificios humanos, la importancia de la clase social sacerdotal y las creencias religiosas que impusieron la forma de vida de esta cultura. La guerra era una necesidad azteca y su principal actividad. Estuvo justificada en la concepción religiosa de que siempre hay que luchar. Vista así, la vida del hombre es una constante lucha para sobrevivir y hacerse fuerte. Lucha el sol contra la luna para mantener su ley. Lucha el bien contra el mal. En una palabra, el mundo es una lucha y constante enfrentamiento. Si el hombre quiere vivir, debe ayudarle al sol a fortalecerse mediante la guerra para que el mundo no se extinga. Este era el pensamiento azteca. El imperio azteca perduró hasta 1521, año en el que Hernán Cortés termina su conquista con la toma de la ciudad de Tenochtitlán. Fueron tiempos de barbarie, el más sanguinario enfrentamiento entre dos culturas por alcanzar su autonomía suprema. Una lucha en la que fue necesario el llamado de la muerte animado por los deseos de poder y riqueza, como de expansionismo territorial de la corona española.